Llegó a Derbe y luego a Listra, donde vivía un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de él. Pablo quiso que fuese con él al viaje y le circuncidó por causa de los judíos que había en el área, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas acordadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para guardarlas. Y las iglesias eran confirmadas en la fe y crecían en número cada día. Pablo y sus compañeros viajaron por toda la región de Frigia y de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en la región de Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. En la noche Pablo tuvo una visión donde un hombre macedonio se paraba y le rogaba: Debes venir a Macedonia y ayudarnos. Cuando Pablo vio la visión, procuramos partir enseguida hacia Macedonia, concluyendo que Dios nos llamaba para anunciarles el Evangelio. Desde Troas zarpamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de ahí viajamos a Filipos, una colonia romana y la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Estuvimos ahí varios días. Y en el día de reposo salimos de la ciudad y a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Una de las presentes era una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba en grande a Dios. El Señor abrió su corazón para responder a lo que Pablo decía. Cuando toda su familia y ella fueron bautizados, nos invitó a su hogar. Si me consideran una creyente del Señor, Ella nos dijo, deben quedarse en mi casa. y así nos convenció. Un día en camino al lugar de oración, nos encontró una joven esclava que tenía el espíritu para predecir el futuro y le daba una gran ganancia a sus amos con la adivinación. Ella siguió a Pablo y a todos nosotros gritando: ¡Estos son los siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación! Y esto lo hizo por muchos días. Al final desagradó tanto a Pablo que se volvió y le dijo al espíritu: En el nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella. En ese momento el espíritu la dejó. Alguien que la ayude, por favor. No entiendo qué está pasando. Tiene que ayudarla. Señor, por favor, ayúdala. ¿Qué pasa? Alguien que la ayude, por favor. Cuando los amos de la joven vieron que habían perdido la esperanza de su ganancia, detuvieron a Pablo y a Silas y los llevaron frente a las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres son judíos, solo alborotan nuestra ciudad enseñando costumbres que no nos es lícito como romanos recibir o practicar. ¡Déjenlo! ¡Suéltenlo! Entonces se agolpó el pueblo contra Pablo y Silas. Y los magistrados ordenaron desnudarlos y azotarlos. ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡No puede quedarse así! ¡Llévenselos de aquí! ¡Fuera! ¡Guarden! ¡Castíganlos! ¡Golpéenlos hasta la muerte! ¡Merecen ser castigados! ¡Déjenlo, por favor!
¡Largo de aquí! ¡Acaben con ellos! ¡Mátenlos! ¡Que aprendan la lección! Después de haberles azotado, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero a que los asegurara bien. Al recibir esta orden, los metió en el calabozo más alejado y aseguró sus pies en el cepo. Pero a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos para Dios, y los otros presos los escuchaban. ¿Qué sucede? De repente, sobrevino un terremoto tan grande que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó. Y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo gritó: ¡No te hagas ningún mal! ¡Todos estamos aquí! El carcelero pidió que lo alumbraran. Entró y se postró temblando ante Pablo y Silas. Entonces los sacó y preguntó: Señores, ¿qué he de hacer para ser salvado? Y contestaron: Cree en el Señor Jesús y serás salvado. Tú y tu familia. Le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa hora de la noche, el carcelero fue y les lavó las heridas. Y de inmediato se bautizó él con los suyos. El carcelero los llevó a su casa, les puso comida en la mesa y se regocijó su alma por haber creído en Dios, él y toda su familia. Cuando se hizo de día, los magistrados enviaron a alguaciles con el carcelero y le ordenaron: Suelta a esos hombres. El carcelero le dijo a Pablo: Los magistrados han mandado que liberen a Silas y a ti. Pueden irse. Y vayan en paz. Pero Pablo le dijo a los alguaciles: Nos azotaron públicamente sin sentencia, aunque somos ciudadanos romanos. Y nos echaron a la prisión. Y ahora, ¿quieren deshacerse de nosotros en silencio? ¡No! ¡Que vengan ellos mismos a escoltarnos! Los alguaciles hicieron saber esto a los magistrados y cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, tuvieron miedo. Llegaron y les rogaron y los escoltaron de la prisión, pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Y luego se fueron.